Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otra clase de español. Yo soy la profesora Brenda Rojas y voy a estar acompañándolos todos los lunes al ser en punto las 10:30 de la mañana. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se han sentido? ¿Con muchas ganas de aprender? ¡Excelente! Hoy vamos a conocer textos muy interesantes, pero antes vamos a prepararnos. Vamos a buscar lápices, cuadernos, pero además vamos a necesitar mucha imaginación, ganas de aprender y vamos a invitar a los que están ahí en casa para que vengan a trabajar con nosotros. Para que vengan y nos acompañen, porque ustedes y yo vamos a descubrir temas nuevos e interesantes. Por ahora vamos a ver el siguiente video. Ay, qué vergüenza. ¿No ven que me dieron la tarea de recitar un poema? Vamos a ver cómo me sale. Espero sus dedos levantados. Y es que se ha inspirado en esta brújula. Sí, uno se puede inspirar de las cosas más simples para hacer un poema. Me gusta mucho tras de eso. A ver qué les parece. ¿Está bien? Dicen que hace falta desorientarse una y otra vez para saber quién eres y sobre todo encontrar ese punto cardinal donde todos soñamos con llegar. Y allí aprender de tus errores, asustar a tus miedos y disfrutar con tus locuras. Vamos de nuevo. Dicen que hace falta desorientarse una y otra vez para saber quién eres y sobre todo encontrar ese punto cardinal donde todos soñamos con llegar. Y allí aprender de tus errores, asustar a tus miedos y disfrutar con tus locuras. Aplausos, aplausos. Como ven, la inspiración puede crear obras sencillas como esta, o novelas, obras de teatro, cuentos y leyendas. La inspiración puede venir de cualquier cosa. ¿Ustedes han oído de la leyenda de La Llorona? Uy, a mí me da un miedo, pero demasiado miedo. O sea, en nuestra literatura hay de todos los géneros. Puedes encontrar leyendas como La Cegua, que también fue adaptada al teatro. Puedes encontrar cuentos como el de Ubieta y novelas como Marco Ramírez o La Isla de los Hombres Solos. Estos son algunos ejemplos que yo he leído. Pues puedes buscar algunos otros que te gusten y quien quita que la próxima vez que esté leyendo un poema o una novela sea de tu autoría. Nos vemos, sigue aprendiendo. Dicen que hace falta desorientarse una y otra vez para saber quién eres y sobre todo... ¿Dónde están esos pulgares arriba? Excelente, lo felicito. Qué hermosos textos producen ustedes. ¿Y sienten curiosidad por realizar sus propias producciones textuales? Yo espero que sí, porque en la clase de hoy vamos a conversar sobre textos que reflejan nuestras costumbres y tradiciones. Recuerden que no solamente formamos parte de una identidad nacional, también formamos parte de un contexto global y eso es lo que nos permite comunicarnos mejor con los demás. Ahora bien, los textos los podemos encontrar en cualquier escenario, puede ser a partir de una pintura, de una obra de teatro, de una escultura. Y pues hoy vamos a darle especial atención a los textos que son originarios de la tradición oral. Los dichos, los refranes, los trabalenguas, las leyendas. Así que necesito que pongan mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy tenemos un invitado especial que quiere compartir con nosotros un relato muy interesante. Mejor vamos a poner atención al siguiente video, ¿de acuerdo? En las altas horas de la noche, cuando todo parece dormido y solo se escuchan los gritos rudos con que los boyeros avivan la marcha lenta de sus animales, dicen los campesinos que allá, por el río, alejándose y acercándose con intervalos, una voz lastimera llama la atención de los viajeros. Es una voz de mujer que solloza, que vaga por los márgenes de los ríos buscando algo que ha perdido y que no hallará jamás, atemorizando a los chicuelos que han oído
contada por los labios marchitos de la abuela, la historia enternecedora de aquella mujer que vive en los potreros, interrumpiendo el silencio de la noche con su gemido eterno. Era una pobre campesina cuya adolescencia se había deslizado en medio de la tranquilidad. Los pajarillos que le columpiaban alegres entre las ramas le acompañaban. Abandonaba su lecho cuando el canto del gallo anunciaba la aurora y se dirigía hacia el río a traer agua en sus tinajas, despertando así el pasar de las vacas que descansaban en el camino. Ella era feliz amando la naturaleza, pero una vez que la familia del patrón llegó a la hacienda en época de verano, la hermosa campesina pudo observar con lujo aquellos detalles de coquetería de las señoritas que venían de otro lugar. Hizo la comparación entre los encantos de aquellas y los suyos. Vio que su cuerpo era tan cimbriante como el de ellas, que poseían una bonita cara, una sonrisa trastornadora, y entonces decidió imitarlos. Como era trabajadora, la patrona la tomó a su servicio y la trajo a la hacienda, donde poco a poco fue cambiando y se dejó llevar por grandes vicios. Fue seducida por un jovencito, de esos que en los salones de baile se da un gran tono con su cultura y que con frecuencia amanecen completamente ebrios a las orillas de las casas. Cuando sintió que iba a ser madre, se retiró a su casa, a la casa de su familia. A escondidas dio a luz y entonces arrojó enseguida al hermoso y pequeño niño. Lo arrojó en lo más profundo del río. Lo hizo como un acto de desesperación, de incapacidad, de temor. Tenía miedo de enfrentar a su padre y a la sociedad. Después, dicen que se volvió loca y que el alma en pena, arrepentida, vaga por las orillas de los riachuelos, buscando al hijo que nunca va a encontrar. Desde entonces, el viajero que atraviesa el bosque o el río durante las noches escucha los desgarradores y terribles gritos que a cualquiera le paralizan la sangre. Es la Llorona que, con profunda tristeza, busca a su hijo. ¿Qué les pareció ese relato? Yo sentí escalofríos todo el tiempo. ¡Qué susto!, ¿verdad? Bien, la Llorona es un espectro del folclore hispanoamericano. Existen muchas versiones, pero en general se trata de una mujer que tiene un embarazo en situaciones muy complicadas para ella y entonces decide deshacerse de la criatura. Arrepentida, vaga por los ríos, asustando a los transeúntes, a los viajeros. Yo me imagino que ustedes han escuchado relatos similares como estos. ¿Y saben a qué género literario pertenece el texto de La Llorona? Bueno, vamos a analizar eso con apoyo de las siguientes imágenes. Pongamos atención. Género literario, leyenda. Características.
Mezcla hechos reales con elementos sobrenaturales. ¿Qué quiere decir? Bueno, podríamos pensar que una muchacha tuvo una situación como la de esta, la del relato. Y entonces es algo real, pero que su alma ande en pena, ya podríamos considerarlo algo sobrenatural. Es un relato propio de la tradición popular. Se ha transmitido oralmente de generación en generación. Aquí es muy importante resaltar el aporte de nuestros adultos mayores. Por eso siempre tenemos que escucharlos, acompañarlos, porque ellos tienen mucho que heredarnos, mucha riqueza. La leyenda está escrita en prosa, es decir, a renglón seguido y no en estructura de verso. Presenta situaciones y personajes fantásticos. Su propósito es didáctico, ya que busca dejar una enseñanza. Es breve y con pocos personajes. La leyenda La Llorona trata de convencer a las personas, por ejemplo, sobre el peligro de salir en la noche, la importancia de cuidar a los hijos e hijas, o bien sobre respetar la vida. También nos recuerda el amor a la familia y el respeto por las personas que han partido. Algunos ejemplos de leyendas costarricenses son La carreta sin bueyes, El Cadejos, El padre sin cabeza y La Tule Vieja. Yo me imagino que en casa conocen muchos relatos más y sería muy interesante compartirlos. En cuanto a este género, hay mucha riqueza dentro de la tradición oral indígena de nuestro país. ¿Qué les pareció este género? Muy interesante, ¿verdad? A mí en particular me llaman mucho la atención los textos de la cultura indígena. Es muy interesante ver, por ejemplo, cómo ellos explican el nacimiento de un río, de un volcán o las hazañas de algún personaje importante de la comunidad. Otro texto muy interesante son los trabalenguas. Precisamente se llaman así porque se nos traba la lengua, porque al recitarlos resulta un poco complejo y por eso son textos muy divertidos, muy picarescos. ¿Se animan a leer un trabalenguas conmigo? Veamos. Cuando contás cuentos, ¿cuántos cuentos contás? Porque si no contás... Ay, perdón, vamos de nuevo. Voy a darles un espacio para que lo lean con calma y no se nos trabe la lengua. ¿Listos? Vamos a ver en casa quién puede decirlo mejor. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuando contés cuentos, contá cuántos cuentos contás, porque si no contás cuántos cuentos, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. ¿Cómo nos fue? ¡Qué divertido!, ¿verdad? Los trabalenguas son expresiones que nos permiten ejercitar la concentración y el lenguaje verbal. Bien, otro texto muy interesante son los dichos populares, que además nos permiten crear nuevos textos. Sí, claro que sí. Por ejemplo, el muralista Francisco Munguía quiere compartirnos algunas obras de arte que él hizo a partir de dichos populares. Pongamos atención. Bueno, vamos a ver entonces los dichos populares y otras expresiones del lenguaje. Dice, doña Marta, mi mamá le manda un gallito. Observen la imagen. Por lo general nosotros hacemos referencia a un gallito, a un alimento que está puesto sobre una tortilla, que suele ser un picadillo, pero puede ser cualquier otro alimento. Vean esa imagen, qué divertida, ¿verdad? La llave maestra, ¿qué tal? Apenas para hacer una historieta, ¿no creen? Y qué linda pastora. Me imagino que ustedes conocen las flores llamadas pastoras. Son muy populares en época navideña. Pero en este caso también estamos haciendo referencia a la pastora que cuida un rebaño. Divertida observación, ¿no? Y bueno,
Los dichos tenemos que interpretarlos adecuadamente. ¿Por qué? No podemos decirlos así nomás. Uno más, vamos a ver. El toro mecánico. Por lo general hacemos referencia a un toro que se utiliza en los turnos y en las fiestas, ¿cierto? Pero vean aquí lo que nos plantea el artista. Muy divertido, muy bien. Excelente, los felicito. Vamos entendiendo las características de cada tipo de texto. Recordemos que los trabalenguas, los dichos, los refranes no son géneros literarios, pero sí los podemos utilizar para embellecer nuestros textos. Por ejemplo, yo me imagino escribiendo un cuento o una leyenda y que alguno de los personajes diga, por ejemplo, un trabalenguas o una adivinanza. También tenemos otro tipo de textos, que son los refranes. Los refranes nos dan una enseñanza, aunque siempre es importante analizar el texto, porque a veces los decimos así sin pensar. Vamos a analizar algunos de ellos. El que nace para maceta, del corredor no pasa. ¿Qué querrá decir? ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado alguna vez? Bueno, resulta que las personas tienen toda la capacidad y todo el derecho de salir adelante a pesar de las adversidades. Matar dos pájaros de un solo tiro. Bueno, y aunque es interesante ver, por ejemplo, que podemos resolver un asunto de una sola vez o dos asuntos, no deberíamos de pensar en lastimar animalitos, ni en sentido figurado ni en sentido literal, ¿cierto? Excelente, vamos comprendiendo todos los textos que estamos analizando. Ustedes lo están haciendo muy bien. Tan bien que hoy quiero jugar con ustedes. ¡Bingo! ¿Se animan? Bueno, vamos a escuchar algunos refranes. Eso sí, recuerden compartir los textos en casa, porque por lo general son textos que compartimos con nuestros familiares. Yo, por ejemplo, recuerdo a mi abuelita. Mi abuelita le encantaba decir refranes, le encantaban decir dichos. Algunos de esos dichos eran de su propia autoría y otros eran ya conocidos como los que compartimos ahorita. Pero a abuela nunca se le escapaba un refrán. Y uno de sus dichos que más recuerdo era buena palabra. Bien, ¿ustedes han escuchado dichos o refranes interesantes en casa? Me imagino que sí, o con sus amigos. Ahora quiero que se concentren en el bingo, ¿de acuerdo? Si no saben sobre esta frase, pueden pedir ayuda, ¿de acuerdo? Pongamos atención. Bingo, 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 bingo de refranes costarricenses. Vamos a mover la bolita. Muy bien. Y viene la primera. Cuentas claras. ¿Cuál será? ¿En dónde tiene que poner el maicito? Cuentas claras, chocolate espeso. Muy bien. Y sigue girando la bolita. Bingo, 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 bingo. Dios los hace. ¿Cuál será? Y el siguiente dice, al mal tiempo. ¿Cuál completa esa frase? Ah, Dios los hace y ellos se juntan. Y al mal tiempo, buena cara. ¿Y cuál completa el último refrán? Agua que no has de beber, ¿cómo termina? Déjala correr. ¡Bingo! 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 Muy bien, lo hicieron excelente, los felicito. ¿Qué les pareció esa actividad de los refranes? ¿Creen que es una actividad que puedan practicar en casa con sus familiares? Yo creo que sí. Bueno, y yo estoy muy orgullosa de haber escuchado a David narrando un texto. ¿Les gustaría escuchar de nuevo el texto de La Llorona, pero narrada por un niño?
A mí también, porque es muy importante que las nuevas generaciones tengan la costumbre de apropiarse de nuestros textos, textos que reflejan nuestra riqueza cultural. Así que, David, los dejo con ustedes. En las altas horas de la noche, cuando todo parece dormido y solo se escuchan los gritos rudos con que los boyeros avivan la marcha lenta de sus animales, dicen los campesinos que allá, por el río, alejándose y acercándose con intervalos, una voz lastimera llama la atención de los viajeros. Es una voz de mujer que solloza, que vaga por los márgenes de los ríos buscando algo que ha perdido y que no hallará jamás, atemorizando a los chicuelos que han oído, contada por los labios marchitos de la abuela, la historia enternecedora de aquella mujer que vive en los potreros, interrumpiendo el silencio de la noche con su gemido eterno. Era una pobre campesina cuya adolescencia se había deslizado en medio de la tranquilidad, que abandonaba su lecho cuando el canto del gallo anunciaba la aurora y se dirigía hacia el río a traer agua con sus tinajas de barro. Era feliz amando la naturaleza, pero una vez que llegó a la hacienda de la familia del patrón en la época de verano, la hermosa campesina pudo observar el lujo y la coquetería de las señoritas que venían de San José. Hizo la comparación entre el encanto de aquellas mujeres y el suyo. Vio que su cuerpo era tan cimbrante como el de ellas, que poseía una bonita cara, una sonrisa trastornadora, y se dedicó a imitarlas. Como era hacendosa, la patrona la tomó a su servicio y la trajo a la capital, donde, al poco tiempo, fue corrompida por sus compañeras y seducida por un jovencito. Cuando sintió que iba a ser madre, se retiró de la capital y volvió a la casa paterna. A escondidas de su familia, dio a luz a una pequeña niña que arrojó enseguida al sitio en donde el río era más profundo, en un momento de incapacidad y temor a enfrentar a un padre o una sociedad. Después se volvió loca y, según los campesinos, el arrepentimiento la hace vagar ahora por las orillas de los riachuelos, buscando siempre el cadáver de su hija, que no volverá a encontrar jamás. De entonces acá, oye el viajero a la orilla de los ríos, cuando atraviesa el bosque, llantos quejumbrosos, desgarradores y terribles, que paralizan la sangre. Es la llorona que busca a su hija. ¿Qué les pareció el relato de un niño? Bueno. ¿A ustedes les gustaría, al igual que a David, ser narradores? ¿Cuentacuentos tal vez? Bueno, David, muchas gracias por esa narración tan hermosa. Y para finalizar, yo les tengo a ustedes dos retos. El primero, van a realizar alguna manifestación artística relacionada con la leyenda de La Llorona. Puede ser un poema, una canción, un dibujo, aquello en que ustedes se sientan muchísimo más cómodos. Y la segunda, bueno, ¿alguna vez han hecho una mascarada? Es muy sencillo, solo se necesita papel maché, goma y mucha imaginación. ¿Qué tal si hacemos una mascarada inspirada en una adivinanza o en un dicho popular? Interesante, ¿verdad? Bueno, recapitulemos. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy hemos aprendido que la leyenda es un género literario con características muy particulares y que es de tradición oral, que se transmite de una generación a otra. También hemos aprendido que podemos enriquecer nuestros textos con refranes, dichos, trabalenguas y otras riquezas lingüísticas. Hemos aprendido también que tenemos la capacidad de producir nuestros propios textos y deleitarnos con ellos, compartirlos en casa.
y hemos aprendido que tenemos un compromiso, el compromiso de potenciar, de mantener nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Bueno, y se nos ha terminado el tiempo. Yo estoy muy contenta de haber llegado a sus hogares y de haber aprendido tantas cosas con ustedes. Recuerden lavarse bien las manos y no bajar la toalla con el estudio, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora creo que me voy a despedir. ¿Qué tal si nos ponemos una mascarada? ¡Hasta luego! Me quedo bailando.